Mis 4 hijos se sentaron frente a mí en la sala que yo misma construí ladrillo por ladrillo junto a su padre, y sin mirarme a los ojos, Roberto, el mayor, soltó la sentencia. Mamá, conseguimos un hogar de ancianas. Vas a estar mejor allá. Hay gente de tu edad. Soy Elena. Tengo 74 años, y en ese momento, mientras ellos repartían mi vida como buitres, decidí que no verían ni una sola lágrima caer por mis mejillas arrugadas. No sabían que mi silencio escondía un plan que tardaría 3 años en madurar. Todo ocurrió un domingo. Se supone que los domingos son para comer en familia, para reír, para ver crecer a los nietos. Pero ese domingo no hubo risas. No trajeron a los nietos. Desde que entraron por la puerta sentí el frío. No el frío del clima, sino ese frío que te cala los huesos cuando sabes que algo malo va a pasar. Roberto, Lucía, Miguel y Clara, mis 4 orgullos. Los 4 títulos universitarios que pagué cosiendo ropa hasta la madrugada y vendiendo empanadas en la puerta del colegio. Estaban ahí, sentados en el sofá de terciopelo verde, ese que mi difunto esposo Antonio compró con su primer aguinaldo hace 40 años. Se veían incómodos, pero decididos. Mamá, siguió Roberto, que siempre fue el que llevaba la voz cantante. Hemos estado hablando. Esta casa es muy grande para ti sola. Es peligrosa. Las escaleras, el jardín, requiere mucho mantenimiento. Además, mamá, interrumpió Lucía, mi única hija mujer, la que yo creía que me cuidaría. Tú te olvidas de las cosas. El otro día dejaste la luz del patio encendida toda la noche. Nos preocupamos por ti. En El atardecer feliz te van a cuidar profesionales. Tienen enfermeras las 24 horas. Miré la mesa de centro. Había unos papeles. No eran folletos coloridos de un lugar de descanso. Eran documentos legales. Aunque mis ojos ya están cansados, reconocí el sello de una notaría. ¿Y la casa?, pregunté. Mi voz salió firme, más firme de lo que yo misma esperaba. No temblé. Miguel, el tercero, se acomodó las gafas, nervioso. Él siempre fue el más débil de carácter, el que seguía a los demás. Bueno, mamá, la casa no se puede quedar sola. Se deteriora. Pensamos que lo mejor es venderla. El dinero servirá para pagar tu estancia en el hogar. Es un lugar caro, mamá, de primera categoría. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. No era mi seguridad, no eran mis olvidos, era el dinero. La casa valía mucho ahora. El barrio se había puesto de moda, habían construido un centro comercial cerca. Mi terreno era una mina de oro, y yo, su madre, era el obstáculo para cobrar. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto. Era el corazón rompiéndose en pedazos más pequeños de lo que creí posible. Recordé cuando Clara tuvo fiebre tifoidea y no dormí en 2 semanas cuidándola. Recordé cuando Roberto chocó el auto del vecino y yo usé mis ahorros secretos para que no tuviera problemas legales. Recordé cada sacrificio, cada plato de comida que me quité de la boca para que ellos estuvieran llenos. Y ahora me descartaban, como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. ¿Cuándo?, pregunté. Solo esa palabra. Clara, la menor, la que siempre fue mi consentida, bajó la cabeza. Mañana, mamá. Ya tenemos la reserva. Si no entras mañana, perdemos el cupo. Mañana. Ni siquiera me daban tiempo de despedirme de mis rosales, ni de acariciar las paredes que guardaban el eco de las risas de su padre. Está bien, dije. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón, no porque lo necesitara tanto, sino para darme dignidad. Voy a empacar. Se quedaron mudos, esperaban gritos, esperaban llanto, esperaban que les rogara. Por favor, hijos, no me echen de mi casa, déjenme morir aquí. Tenían preparados los discursos para consolar a la pobre vieja dramática, pero yo no les di ese gusto. Caminé hacia mi habitación, cerré la puerta y puse el seguro. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. El olor a lavanda de mis sábanas me envolvió. No llores, Elena, no llores, me repetí. Si lloras, ellos ganan. Si lloras, aceptas que eres una carga. Saqué mi maleta vieja de debajo de la cama. Esa maleta de cuero marrón que usamos Antonio y yo en nuestra luna de miel. Estaba llena de polvo, pero firme, como yo. Empecé a guardar mis cosas. No ropa elegante. ¿Para qué? Guardé mis camisones cómodos, mis chales de lana. Pero entonces
fui al fondo del armario. Allí, detrás de una caja de zapatos viejos, había un doble fondo en el piso de madera que Antonio me había enseñado a hacer. Levanté la tablita suelta. Allí estaba, mi pequeña caja de metal oxidada. Mis hijos sabían que yo tenía una pensión del gobierno, una miseria que apenas daba para el pan y la leche. Sabían que Antonio no había dejado fortuna en el banco. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, es qué había hecho yo durante los últimos 15 años desde que enviudé. Ellos pensaban que yo pasaba las tardes tejiendo bufandas para regalar o viendo telenovelas. No sabían de mis inversiones. No sabían de los terrenos que mi comadre Juana me aconsejó comprar a las afueras cuando nadie daba un peso por ellos y que vendimos hace 2 años. No sabían de la cuenta de ahorros que abrí en la cooperativa del pueblo vecino, a nombre de Elena S.A., mi pequeña sociedad anónima de costura y reparaciones. Abrí la caja. Allí estaba la libreta de la cuenta y, más importante aún, el testamento que había redactado en secreto hacía 6 meses, cuando empecé a notar que Roberto miraba mucho los papeles de la casa. Metí la caja de metal entre los pliegues de mi abrigo de invierno más grueso, ese abrigo pesado que nadie revisaría porque estamos en primavera. «Mamá, ¿necesitas ayuda?», escuché la voz de Lucía al otro lado de la puerta. Sonaba culpable. «No», respondí seca. «Yo puedo sola. He podido sola toda mi vida, hija». Terminé de empacar. Una maleta. 74 años de vida reducidos a 20 kilos de ropa y recuerdos. Dejé las fotos en las paredes. Dejé los cuadros. Dejé la vajilla de porcelana. Que se lo queden todo. Que vendan hasta el último clavo. Se llevarán el dinero, pero no se llevarán mi bendición. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de mi cuarto, escuchando los ruidos de la casa. Escuché a mis hijos abajo, cuchicheando. «Fue más fácil de lo que pensé», dijo Roberto. «Me da pena», dijo Clara. «Pena te va a dar cuando veas la cuenta del mantenimiento de esta casa si no la vendemos ya», replicó Miguel. «Es lo mejor para ella. Estará atendida. Nosotros tenemos nuestras vidas, no podemos ser enfermeros. Nosotros tenemos nuestras vidas». Esa frase se me grabó a fuego. Yo les di la vida a ellos, pero ellos no tenían espacio en la suya para mí. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Me tomé mi café negro, sin azúcar, amargo como el momento. Subimos al coche de Roberto. Yo iba atrás, en medio de Lucía y Clara. Me agarraban las manos como si me consolaran. Yo dejé mis manos muertas, frías. No les apreté los dedos de vuelta. El viaje duró 40 minutos. Nos alejamos de la ciudad, hacia una zona que yo no conocía bien. Llegamos a un edificio grande, pintado de un color crema triste. Residencia geriátrica El Atardecer Feliz. El nombre parecía una broma de mal gusto. Bajamos. Roberto sacó mi maleta. Pesaba poco para él. En la recepción, todo olía a limpio, pero a ese limpio químico que trata de tapar otros olores. Olor a encierro, olor a sopa hervida, olor a final. La directora, una mujer con sonrisa de plástico, nos recibió. «Bienvenida, doña Elena. Aquí va a estar como una reina. Sus hijos la quieren mucho para traerla a nuestro mejor servicio». La miré y sonreí. Una sonrisa pequeña, irónica. «Sí, me quieren muchísimo», dije. Mis hijos se miraron entre ellos incómodos. Me llevaron a mi habitación. Era pequeña. Una cama individual, una mesita de luz, un armario estrecho y una ventana que daba a un muro de ladrillos. «Bueno, mamá». Roberto se frotó las manos. «Ya estás instalada. Vendremos a visitarte el domingo». «Sí, mami, te traeremos helado», dijo Clara, con los ojos llorosos. Ahora sí quería llorar ella. «Váyanse», dije tranquilamente. Me senté en la cama. Tienen cosas que hacer. Tienen una casa que vender. Se quedaron helados. No esperaban que fuera tan directa. «Mamá, no lo digas así. Es por tu bien». «Váyanse», repetí, cerrando los ojos. Escuché sus pasos alejarse. Escuché sus voces bajando el pasillo, mezcla de alivio y culpa. «Ya está hecho», escuché decir a Miguel. Cuando el silencio por fin reinó en la habitación, abrí los ojos. Me levanté y fui hacia la ventana. Vi el coche de Roberto alejarse por la carretera. Me di la vuelta y miré mi maleta. La abrí despacio. Saqué mi abrigo de invierno y palpé el forro hasta encontrar la caja de metal. La saqué
y la puse sobre la cama. Mis hijos pensaban que me habían encerrado para morir. Pensaban que yo era una viejita indefensa que se apagaría triste en un rincón, esperando sus visitas de caridad una vez al mes. No tenían ni idea. 3 años. Ese era el tiempo que yo calculaba que necesitaría. 3 años para ejecutar lo que tenía en mente. Miré la libreta de ahorros y el contacto de un viejo amigo abogado que me debía un favor muy grande. Me sequé una lágrima solitaria que se me había escapado, no de tristeza, sino de rabia. «Vas a estar mejor allá», me habían dicho. Sí, hijos míos, voy a estar mejor, pero no de la forma que ustedes creen. Ustedes acaban de cometer el error más grande de sus vidas al subestimar a la mujer que les enseñó a caminar. Me alicé la falda, tomé aire y salí al pasillo del asilo con la cabeza en alto. La vieja acababa de morir en esa habitación. La estratega acababa de nacer. Y lo primero que necesitaba era aliados. Miré a mi alrededor, a los otros ancianos sentados en las sillas de ruedas. Vi miradas perdidas, pero también vi, en una esquina, a una mujer que leía el periódico con una lupa y a un señor que jugaba ajedrez solo. Sonreí. Ahí estaba mi ejército. Lo que mis hijos no sabían es que no me habían enviado a una prisión. Me habían enviado a mi cuartel general. La primera noche, en El atardecer feliz, no dormí. No por miedo, sino por cálculo. Me pasé las horas mirando las grietas del techo, contando las respiraciones roncas que se escuchaban desde las habitaciones vecinas y trazando un mapa mental de mi nueva realidad. Mis hijos creían que me habían dejado en un depósito de ancianos. No sabían que me habían dado el regalo más peligroso de todos: tiempo libre y anonimato. A la mañana siguiente, decidí ponerme mi máscara. Esa fue la primera regla de mi estrategia. Hazte la tonta para atrapar al sabio. Si quería mover mis fichas sin que nadie sospechara, tenía que ser exactamente lo que ellos esperaban ver. Una anciana frágil, un poco lenta, resignada a su destino. «Buenos días, abuelita», me saludó una enfermera joven con voz chillona, como si le hablara a un bebé o a un perro sordo. «¿Cómo amanecimos hoy? ¿Lista para el desayuno?». La miré con los ojos entrecerrados. Dejé caer un poco los hombros y le respondí con voz temblorosa. «Sí, señorita, tengo hambre». «¿Dónde está mi Roberto?». «Su hijo vendrá el domingo, abuelita». «Venga, vamos a comer». «Perfecto». Ya me había catalogado. La viejita que extraña al hijo. Eso me volvía invisible. Nadie vigila a la viejita triste. El comedor era un salón amplio con olor a avena hervida y desinfectante de pino. Me sentaron en una mesa cerca de la ventana. Observé todo. Vi quién mandaba de verdad. No era la directora. Era la jefa de enfermeras, una mujer robusta que manejaba las llaves con autoridad militar. Vi los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Vi las rutinas. Y vi a mis potenciales reclutas. En la mesa de la esquina estaba el señor del ajedrez que había visto el día anterior. Jugaba solo, moviendo las piezas blancas y luego las negras, con una rapidez mental que no coincidía con sus manos artríticas. A su lado, una mujer de cabello plateado impecable leía un libro grueso de historia, ignorando el televisor que pasaba dibujos animados a todo volumen. Me comí la avena sin azúcar sin quejarme. Necesitaba energía. Después del desayuno, en el horario libre, arrastré mis pies hacia la mesa de ajedrez. «Mueve el caballo a F3», murmuré bajito, casi como si hablara sola, mientras pasaba por su lado. El hombre levantó la vista, sorprendido. Tenía ojos grises, duros como el acero. «¿Qué dijo?». «Dije que si mueve el alfil, le comen la reina en 2 jugadas. Mejor el caballo», respondí, esta vez mirándolo fijamente, pero manteniendo mi postura encorvada por si alguien miraba. El hombre miró el tablero. Luego me miró a mí. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Soy Mateo, ex profesor de matemáticas. Llevo aquí 2 años y eres la primera persona que no me pregunta si ya tomé mi pastilla para la presión». «Elena», dije, sentándome frente a él. «Y no necesito pastillas, necesito información». Mateo fue mi primera victoria. En menos de 1 hora me contó todo lo que necesitaba saber sobre el lugar. ¿Quiénes eran los enfermeros corruptos? ¿Quiénes eran los buenos? ¿A qué hora cambiaban los turnos? Y lo más importante, que la señal de Wi-Fi de la administración llegaba con fuerza a la biblioteca.
Un lugar que casi nadie usaba porque la mayoría de los residentes apenas veían para leer. ¿Y tú qué buscas, Elena?, me preguntó Mateo mientras movía su torre. ¿Escaparte? No, le respondí, moviendo mi peón. Escapar es para los cobardes. Yo voy a conquistar. Esa tarde puse en marcha la segunda fase, recursos ocultos. Me encerré en el baño de mi habitación, el único lugar con verdadera privacidad. Saqué mi caja de metal del abrigo. Dentro, además de la libreta de ahorros, tenía un pequeño teléfono celular antiguo, de esos de tapa, que había guardado por emergencia. Pero eso no me servía para lo que planeaba. Necesitaba un teléfono inteligente. Necesitaba internet. Necesitaba acceder a mi cuenta bancaria y a los correos electrónicos. Necesitaba un contrabandista. Había observado a una de las auxiliares de limpieza, una chica llamada Camila. Tenía ojeras profundas, zapatos gastados y siempre estaba mirando el reloj. La había escuchado hablar por teléfono en el pasillo, llorando por una deuda de la universidad. La desesperación tiene un olor particular, y yo lo conocía bien. Esperé a que entrara a limpiar mi cuarto. «Cierra la puerta, hija», le dije con mi voz normal, firme y autoritaria. La chica se sobresaltó y casi tira la escoba. «Doña Elena, no puedo cerrar, las normas». «Cierra la puerta», repetí, sacando un billete de $50 de mi escondite. No era mucho, pero para alguien que cuenta las monedas para el autobús, era una fortuna. Camila miró el billete. Sus ojos se abrieron. Cerró la puerta con el pie. «¿Qué necesita?», susurró. «Necesito un teléfono inteligente. No tiene que ser nuevo, pero que funcione bien y tenga internet. Y necesito una tarjeta prepago a nombre de nadie». «Eso cuesta más de 50, señora». Metí la mano en el forro del abrigo y saqué 2 billetes más. $150. «Cómpralo barato. Quédate con el cambio. Y si alguien se entera, diré que me lo robaste». «¿Trato hecho?». La chica tragó saliva. Asintió. «Mañana en el turno de la tarde. Lo esconderé dentro de la funda de su almohada». Al día siguiente, tenía el mundo en mis manos. Un pequeño aparato rectangular brillando bajo mis sábanas. Esperé a que fuera de noche. Con las manos temblorosas, no por la edad, sino por la adrenalina, configuré el teléfono. Entré a la página del banco. Mis dedos teclearon la contraseña que llevaba memorizada años. Cuando la pantalla cargó el saldo, solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Ahí estaba, el fruto de 15 años de comprar terrenos baldíos que nadie quería, de arreglarlos, de esperar a que la ciudad creciera y venderlos al triple. El fruto de mis pequeños negocios de préstamos en la feria del pueblo. La cifra tenía 6 ceros. No era millonaria de yates y mansiones, pero tenía suficiente dinero para comprar este asilo si me daba la gana. Y mis hijos se estaban peleando por vender una casa que valía una fracción de lo que yo tenía guardado aquí. La ironía me hizo soltar una risa seca en la oscuridad. Me habían encerrado para robarme las migajas, sin saber que yo era la dueña de la panadería entera. Pero entonces hice algo que me dolió. Busqué en los portales inmobiliarios y la encontré. Mi casa, mi refugio. Se vende casa amplia, terreno grande, ideal para demolición y construcción de edificio. El precio, Dios mío, el precio. Roberto la estaba rematando. La estaba vendiendo por un 30% menos de su valor real para deshacerse de ella rápido. Quería el dinero ya. Seguramente tenía deudas de juego o de negocios fallidos que yo desconocía. Sentí una punzada de furia caliente subirme por el cuello. Esa casa la construyó su padre con sus manos. Esos ladrillos tenían nuestro sudor. Y él la vendía como terreno para demolición. Iban a tirar abajo mis rosales. Iban a destruir el porche donde les enseñé a leer. Mis dedos se crisparon sobre el teléfono. Quería llamar a Roberto y gritarle. Quería decirle que era un inútil, que no tenía derecho. Quería salir de allí, ir a la notaría y detener todo. Pero me detuve. Respiré. 1, 2, 3. La venganza se sirve fría, Elena, me dije. Si lo detienes ahora, sabrán que tienes poder. Sabrán que no eres la viejita senil. Y vendrán por todo. Te declararán incompetente mentalmente. Dirán que estás loca y tomarán control de tus cuentas. No podía reaccionar con el hígado. Tenía que reaccionar con el cerebro. Miré la pantalla de nuevo.
Miré el saldo de mi cuenta secreta, y entonces el plan comenzó a formarse. Un plan audaz, un plan que requería paciencia de araña tejiendo su red. No iba a detener la venta, iba a dejar que la vendieran, pero no a cualquier extraño. Busqué en mis contactos del correo electrónico. Doctor Álvarez, mi viejo amigo notario, el único que conocía mi secreto, el hombre que me ayudó a crear Elena S.A. Le escribí un correo a las 3 de la mañana. Querido Jorge, necesito que actives la sociedad anónima. Vamos a hacer una compra inmobiliaria, pero mi nombre no puede aparecer en ningún lado. El comprador será una empresa fantasma. Quiero que ofrezcas el precio que piden, al contado, con la condición de confidencialidad absoluta. Compra mi casa, Jorge. Cómprasela a mi hijo. Y cuando la tengas, no la demuelas. Ciérrala y espera mis instrucciones. Atentamente, la prisionera. Envié el correo. Me sentí poderosa. Me sentí viva. Mis hijos iban a recibir su dinero. Iban a creer que habían ganado. Se gastarían hasta el último centavo, porque el dinero fácil se va fácil. Y cuando estuvieran arruinados de nuevo, cuando vinieran a buscarme para pedirme perdón o para ver si me había muerto, se encontrarían con la verdadera dueña del tablero. A la mañana siguiente, me desperté con una energía renovada. Me puse mi mejor chal. Salí al pasillo y vi a Mateo. Le guiñé un ojo. Hoy empiezo a ganar la partida, profesor, le susurré. Fui al jardín. Era domingo, día de visitas. Vi llegar el coche de Roberto. Bajaron él y su esposa, Marta. Traían una caja de helado barato que se estaba derritiendo. Se acercaron a mí con esas sonrisas falsas que ya me daban náuseas. «Mamá, qué bien te ves», dijo Roberto, besándome la frente con asco. «Te traemos buenas noticias. Ya casi tenemos un comprador para la casa. Todo va a salir bien. Vas a tener tu estancia aquí pagada por años». Me hice la desentendida. Miré un pajarito que volaba cerca. «Ah, qué bueno, mijo, qué bueno», dije babeando un poquito a propósito. «¿Me trajiste helado de fresa?» «Sí, mamá, de fresa». Comí el helado. Estaba dulce y empalagoso, como sus mentiras. Mientras comía pensaba, disfruta tu victoria, hijo, vende la casa. Crees que te estás deshaciendo de un problema, pero en realidad acabas de firmar un contrato con el destino, y el destino soy yo. Ese día entendí que la soledad no es mala. La soledad es un taller donde se forjan las armas más fuertes. 3 años, pensé. 3 años les voy a dar para que se confíen, para que gasten, para que vivan su mentira. Mientras tanto, yo, desde mi silla de ruedas y con mi teléfono escondido, iba a construir un imperio. No solo iba a recuperar mi casa, iba a asegurarme de que, el día que saliera por esa puerta, no saldría como una anciana desamparada, sino como la matriarca a la que tendrían que besarle los pies. Miré a Roberto alejarse, hablando por celular, seguramente gastándose ya la comisión de la venta en su mente. «Pobre diablo», murmuré para mí misma. Me di la vuelta y entré al asilo. Tenía trabajo que hacer, tenía inversiones que revisar, tenía una red que tejer. Mi vida no había terminado. A los 74 años apenas estaba empezando la mejor parte. La firma de la venta de mi casa ocurrió un martes lluvioso, apenas 2 semanas después de que me internaran. Roberto vino solo, con una carpeta de cuero bajo el brazo y esa prisa nerviosa de quien está a punto de cometer un crimen y quiere huir de la escena. «Solo tienes que firmar aquí, mamá», dijo, poniendo el bolígrafo en mi mano. «Ya está todo arreglado. El comprador es una empresa de inversiones. Pagaron al contado. Es un milagro, mamá». Miré el papel. Inversiones El Roble S.A. Casi se me escapa una sonrisa. Roberto no tenía ni la menor idea de que El Roble era yo. El nombre se me ocurrió mirando el viejo árbol del patio de mi casa, ese que él amenazaba con cortar. Mi abogado, Jorge, había hecho un trabajo impecable. Me hice la temblorosa. Agarré el bolígrafo con fuerza, fingiendo que la artritis me impedía controlar el trazo, y garabateé una firma torcida. «¿Y mis rosales, hijo?», pregunté con voz de niña perdida. «¿El hombre va a cuidar mis rosales?». Roberto rodó los ojos, impaciente, mientras guardaba los documentos como si fueran oro. «Mamá, van a demoler todo, ya te lo dije, pero no pienses en eso. Piensa que con este dinero tu estancia aquí está asegurada por años. Estarás tranquila». Se fue sin darme un beso.
Se fue corriendo a repartir el botín con sus hermanos. En ese momento comenzó mi verdadera ejecución silenciosa. Los primeros meses fueron de una calma engañosa. Mis hijos desaparecieron. Ya tenían el dinero, así que la vieja dejó de ser una urgencia. Yo, por mi parte, aproveché ese abandono para fortalecer mi posición. Con mi teléfono inteligente escondido y la ayuda de Camila, la chica de la limpieza que ya era mi cómplice leal, empecé a operar. Camila se convirtió en mis ojos y mis manos fuera del asilo. Yo le daba listas de compras y ella volvía con lo que necesitaba. A cambio, le pagaba sus libros de la universidad. Empecé a transformar el asilo, pero desde las sombras. La comida del lugar era terrible. Sopa aguada y carne dura. Un día, hablé con el proveedor de alimentos que llegaba en una camioneta vieja. Me acerqué a la reja del patio trasero cuando descargaba. «Oiga, joven», le dije, «¿cuánto cuesta traer fruta fresca y carne de primera calidad?» El hombre se rió. «Señora, la administración solo paga por lo más barato». «Yo no soy la administración», le respondí, pasándole un sobre por entre los barrotes. «Aquí hay $1000 en efectivo. Quiero que la próxima entrega traiga manzanas rojas, pollo fresco y leche entera. Y si alguien pregunta, usted dice que fue un error de promoción de su empresa. Si lo hace bien, habrá un sobre así cada mes». El hombre abrió los ojos como platos, contó los billetes y asintió. Esa semana, el comedor del Atardecer Feliz se llenó de aromas que no sentíamos hacía años. Vi a Mateo comerse una manzana con un placer que me rompió el alma. La directora se paseaba confundida, creyendo que el proveedor se había vuelto loco, pero no dijo nada para no perder la promoción. Mis compañeros sonreían. Tenían color en las mejillas, y nadie, absolutamente nadie, sabía que la viejita de la mesa 4 era la que pagaba el banquete. Esa era mi primera victoria. El poder no es que te aplaudan. El poder es cambiar la realidad sin que nadie sepa que fuiste tú. Mientras tanto, mis hijos vivían su luna de miel con el dinero de mi casa. Gracias a las redes sociales, que aprendí a usar con tutoriales en YouTube, por las noches, podía ver todo. Roberto se compró una camioneta enorme, de esas 4x4 que nunca pisarían barro, solo el asfalto de la ciudad. Publicaba fotos con puros y botellas de whisky caro. El éxito se construye trabajando. Ponía en la descripción. Me reí sola en mi cama. ¿Trabajando? Trabajando estaba yo, hijo, tejiendo la red donde vas a caer. Lucía, mi hija la vanidosa, se operó la nariz y se fue de viaje a Europa. Veía sus fotos en la Torre Eiffel, brindando con champán. Se veía feliz. Se había olvidado de que su madre no tenía champú decente en el baño del asilo, hasta que yo misma me lo compré clandestinamente. Miguel, el seguidor, invirtió su parte en un negocio de criptomonedas que le recomendó un amigo. Pobre iluso. Yo, una anciana de 74 años, sabía más de finanzas leyendo el periódico que él creyendo en gurús de internet. Clara era la única que no publicaba nada. A veces me llamaba, culposa, rápida. «Hola, mami. ¿Cómo estás? Perdona que no vaya, es que los niños tienen mucha tarea». «No te preocupes, hijita», le decía yo. «Yo estoy bien aquí, comiendo manzanas. Pasó el primer año. Y entonces, como yo había predicho, la fiesta se acabó. El dinero fácil tiene una maldición. Como no costó sudor, se evapora como el agua en el asfalto caliente». Empecé a notar los cambios en el segundo año. Roberto llegó un domingo, después de 6 meses sin visitarme. La camioneta nueva tenía un golpe en el parachoques sin arreglar. Él estaba más gordo, más calvo y olía a tabaco rancio. «Hola, mamá». Se sentó pesadamente. «¿Cómo te tratan?» «Bien, hijo. Aquí tranquila». «Oye, mamá», se rascó la cabeza. «Quería preguntarte, ¿tú no tenías unas joyas guardadas? Es que Lucía dice que la abuela te dejó unos anillos». «Los vendí hace años, Roberto, para pagarte la universidad, ¿no te acuerdas?» Su cara se descompuso. «Ah, sí, es verdad. ¿Pasa algo, hijo?», pregunté clavándole la mirada. «No, nada. Negocios. El mercado está difícil, pero no te preocupes». Sabía lo que pasaba. Mi abogado Jorge me había informado. Roberto había hipotecado su propia casa para mantener el estilo de vida que ya no podía pagar. El dinero de la venta de mi hogar se había esfumado en autos, viajes y malas decisiones. Ahora estaba cavando un hoyo para tapar otro.
Miguel fue el siguiente en caer. El negocio de las criptomonedas resultó ser una estafa piramidal. Perdió todo. Tuvo que volver a trabajar de empleado en una ferretería, ganando el salario mínimo, humillado, después de haber presumido de ser un inversor. Lucía volvió de Europa con deudas en las tarjetas de crédito que no podía pagar. Su marido la dejó. Se tuvo que mudar a un apartamento pequeño. Yo observaba todo desde mi centro de mando, en la biblioteca del asilo. Cada desgracia de ellos era una confirmación de que yo había hecho lo correcto al proteger mi patrimonio. Si les hubiera dado mi dinero, lo habrían quemado igual. Pero la verdadera prueba llegó casi al cumplir los 3 años de encierro. Fue el momento en que decidí apretar la soga. Llamé a Jorge. Jorge, es hora de la fase 2. Quiero que Inversiones El Roble ponga la casa en alquiler. ¿En alquiler, Elena?, preguntó él. ¿A quién? A nadie. Pon el cartel. Se alquila. Quiero que Roberto lo vea. Quiero que vea que la casa sigue ahí, intacta, burlándose de él. Y así fue. Roberto pasó por delante de nuestra vieja casa y vio el cartel. Me lo contó Clara por teléfono, llorando. Mamá, Roberto está deprimido. Pasó por la casa y dice que no la demolieron, que la arreglaron y está preciosa. Dice que se siente un estúpido por haberla vendido tan barata. Las cosas pasan por algo, hija, dije yo, con una calma que me asustaba hasta a mí. Pero el golpe final, el que detonó el desenlace, vino de la administración del asilo. Un día, la directora me llamó a su oficina. Doña Elena, siéntese. Tenemos un problema. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Sus hijos se han retrasado en los pagos. Llevan 3 meses sin pagar la mensualidad. Hemos intentado contactarlos, pero el señor Roberto no contesta y su hija Lucía dice que no tiene dinero. La directora suspiró fingiendo pena. Usted sabe que esto es un negocio, Elena. Si no se ponen al día para fin de mes, lamentablemente tendremos que trasladarla a un asilo estatal. Usted sabe, los del gobierno, donde hay hacinamiento y no hay recursos. Me quedé callada. El asilo estatal, el lugar donde los viejos van a morir olvidados en pasillos fríos. Esa era la amenaza. Mis hijos se habían gastado todo el dinero de la venta de mi casa, dinero que supuestamente era para mi cuidado, en menos de 3 años. Y ahora me dejaban caer. Podría haber sacado mi chequera en ese momento. Podría haberle tirado un fajo de billetes a la directora y decirle, compro este lugar. Pero no, todavía no. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba que me lo dijeran a los ojos. Llámelos, le dije a la directora. Dígales que vengan todos. Dígales que es una emergencia médica, que me estoy muriendo. ¿Cómo dice? La directora se sorprendió. Si les dice que es por dinero, no vendrán. Dígales que es el final, que vengan a despedirse. Quiero verlos aquí el domingo. La directora, quizás por morbo o quizás porque quería cobrar, aceptó. El domingo llegó. El cielo estaba gris, pesado. Me vestí, no con la bata de hospital, sino con mi mejor vestido, uno azul oscuro que había guardado para una ocasión especial. Me peiné yo misma, recogiendo mi cabello blanco en un rodete elegante. Me puse un poco de lápiz labial. Me senté en mi silla de ruedas, aunque podía caminar perfectamente, en el centro de la sala de visitas. Quería que me vieran frágil, pero digna. Llegaron los 4. Roberto venía con la misma ropa que la última vez, pero más sucia. Lucía no traía maquillaje y se le notaban las raíces oscuras en el pelo teñido. Miguel miraba al suelo. Clara tenía los ojos rojos. Entraron corriendo, pensando que me encontraban en el lecho de muerte. Cuando me vieron sentada, maquillada y serena, se frenaron en seco. «Mamá, nos dijeron que estabas grave», dijo Roberto, respirando agitado. «Estoy grave, hijo», respondí con voz suave. Gravemente decepcionada. Se miraron entre ellos. La directora entró detrás de ellos con una carpeta en la mano. «Señores», dijo la mujer, «los cité aquí porque la situación es insostenible. Deben 3 meses. Si no pagan hoy la deuda y dejan un depósito, su madre sale mañana hacia el refugio municipal». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto se desplomó en una silla. «No tenemos el dinero», murmuró. Fue apenas un susurro. «¿Qué?», pregunté yo, fingiendo sordera. «¿Qué dijiste, Roberto?». Él levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos.
pero eran lágrimas de un hombre derrotado por su propia estupidez, no por amor. «¡Que no tenemos el dinero, mamá!», gritó, golpeando la mesa. «Se acabó. Todo. El negocio salió mal, las inversiones fallaron. No tenemos nada». «¿Y el dinero de mi casa?», pregunté implacable. «¿Los $200,000? Se fueron, mamá. La vida es cara. Tú no entiendes». Miré a Lucía. «¿Y tú, hija?». Yo estoy en bancarrota, mamá. Lo siento». Miré a Miguel y a Clara. Negaron con la cabeza. Así que me enderecé en la silla, apoyando las manos en los reposabrazos. Me echaron de mi casa, la vendieron, se gastaron el dinero en 3 años. Y ahora me van a tirar a la calle. ¿Es eso? «No es a la calle, mamá», dijo Miguel. «El refugio del Estado no es tan malo». «Cállate». Mi voz resonó como un trueno en la sala. Los otros ancianos se giraron a mirar. Hasta la directora dio un paso atrás. Me levanté de la silla de ruedas. Despacio, firme, sin bastón. Me paré frente a mis 4 hijos. Parecía que yo había crecido 2 metros y ellos se habían encogido hasta ser niños asustados. «Ustedes creen que yo soy una carga», dije mirándolos uno por uno. «Creen que soy una vieja inútil que solo sirve para firmar papeles». Metí la mano en mi bolso. No saqué un pañuelo. Saqué mi teléfono inteligente, lo desbloqueé y abrí la aplicación del banco. Le di la vuelta a la pantalla y se la puse en la cara a Roberto. «Lee la cifra, Roberto. Léela en voz alta». Roberto entrecerró los ojos. Se ajustó las gafas. 350,000, balbuceó. Se quedó mudo. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, acercándose. «Es mi dinero», dije. Guardé el teléfono. «El dinero que hice mientras ustedes pensaban que yo tejía bufandas. El dinero que no les di porque sabía que harían exactamente lo que hicieron. Despilfarrarlo. Mamá, tú tienes ese dinero». Roberto empezó a sonreír, una sonrisa codiciosa, desesperada. «Mamá, eso nos salva. Podemos pagar el asilo. Podemos recuperar cosas». «¿Nos salva?», solté una carcajada fría. «No, Roberto, esto me salva a mí». Caminé hacia la directora. «¿Cuánto se debe?». $3,500, doña Elena». Saqué mi chequera. Escribí el cheque ahí mismo, de pie, sin que me temblara el pulso. Lo arranqué y se lo di. «Aquí está». Y cobré 1 año por adelantado. Quiero la suite principal, la que tiene balcón al jardín. Y quiero que contraten a un fisioterapeuta privado para el señor Mateo y fruta fresca para todos, todos los días». La directora agarró el cheque como si fuera sagrado. «Sí, doña Elena, por supuesto». Me giré hacia mis hijos. Estaban pálidos, como fantasmas. «Mamá», dijo Clara, «¿por qué no nos dijiste?». «Porque necesitaba saber cuánto valía yo para ustedes. Y ya lo sé. Valgo lo que dura una herencia. Pero mamá, somos tus hijos. Necesitamos ayuda», lloriqueó Miguel. «Sí, necesitan ayuda», asentí. «Pero no financiera. Necesitan aprender a ser hombres y mujeres decentes. Y la lección empieza hoy». Me acerqué a Roberto y le dije en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos oyeran el secreto final, el golpe de gracia. «Ah, y una cosa más. Esa empresa, Inversiones El Roble, la que compró la casa. ¿Qué tiene?», preguntó él temblando. «Soy yo». Roberto se quedó sin aire. Abrió la boca pero no salió sonido. «Yo compré mi casa, con mi dinero. Ustedes se gastaron el dinero de mi empresa fantasma. La casa es mía, siempre fue mía. Y la semana que viene vuelvo a ella». «¿Y nosotros?», preguntó Lucía, con un hilo de voz. Sonreí, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ustedes tienen prohibida la entrada». Di media vuelta y empecé a caminar hacia el pasillo, dejando atrás a 4 estatuas de sal y a una directora que me miraba con reverencia. Mientras me alejaba, escuché a Roberto vomitar en el suelo del shock. La ejecución había terminado. Ahora empezaba mi renacimiento. Salí de la residencia el atardecer feliz, no como una anciana que es dada de alta, sino como una generala que ha ganado la guerra. El sol de la mañana me daba en la cara y por primera vez en 3 años, el aire no olía a desinfectante ni a sopa rancia, sino a libertad. No llamé a mis hijos para que me recogieran. Esa humillación ya la había vivido una vez y no la repetiría. En su lugar, un coche negro y brillante,
conducido por un chofer de uniforme, me esperaba en la puerta. Era un lujo innecesario, lo sé, pero era un mensaje. Un mensaje para cualquiera que estuviera mirando. Elena ya no pide permiso. Elena da órdenes. A mi lado caminaba Camila, la chica de la limpieza que había sido mi cómplice. Llevaba mi maleta vieja, esa de cuero marrón que había entrado conmigo llena de dolor y ahora salía llena de planes. ¿Está segura de esto, doña Elena?, me preguntó Camila, nerviosa por subir a un coche tan elegante. Nunca he estado más segura, hija. Y tú ya no eres la chica de la limpieza. A partir de hoy eres mi asistente personal. Te pagaré el doble de lo que ganas aquí y tendrás tiempo para terminar tus estudios. ¿Trato? Camila sonrió con lágrimas en los ojos y asintió. Subimos al coche. El trayecto hacia mi casa fue un viaje a través de la memoria. Pasamos por el parque donde llevé a mis hijos a jugar, por la escuela donde vendí empanadas, por la iglesia donde velé a mi Antonio. Cada esquina me recordaba un sacrificio, cada calle un esfuerzo, y pensar que ellos habían querido borrar todo eso por unos cuantos billetes. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, el corazón me dio un vuelco. Allí estaba, mi casa. No la habían demolido. Gracias a mi maniobra secreta, las paredes seguían en pie. Los rosales estaban un poco descuidados, crecidos como selva virgen, pero vivos. La pintura estaba descascarada, pero la estructura era firme, como yo. Bajé del coche apoyándome en mi bastón, no por debilidad, sino para sentir la tierra bajo mis pies. Saqué la llave de mi bolso, esa llave que había guardado Jorge, mi abogado, durante todo este tiempo. La metí en la cerradura. Giró con un clac suave, como dándome la bienvenida. Entré. El olor a encierro era fuerte, pero debajo de eso todavía olía a mi hogar. Olía a la madera de cedro, a la cera de los pisos, a los recuerdos. Me senté en mi sillón favorito, que todavía estaba cubierto con una sábana blanca para protegerlo del polvo. Ya llegué, Antonio, susurré al vacío. Ya recuperé nuestro castillo, pero la paz duró poco. Como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Y la codicia de mis hijos era una hierba muy resistente. Apenas 2 días después de mi regreso, mientras Camila y yo limpiábamos las ventanas y abríamos la casa a la luz, sonó el timbre. No eran visitas de cortesía, era un notificador judicial. Detrás de él, al otro lado de la calle, vi el coche de Roberto. No se atrevía a acercarse, el cobarde. Estaba vigilando. Firmé el papel que me extendió el hombre y lo leí. Mis manos temblaron, pero esta vez de pura ira. Era una citación. Mis 4 hijos, Roberto, Lucía, Miguel y Clara, habían presentado una solicitud de urgencia ante un juez. Pedían mi interdicción civil. En palabras sencillas, querían que el juez me declarara loca. El documento alegaba que yo padecía demencia senil avanzada, que gastaba dinero de forma irracional, que me inventaba empresas fantasmas y que representaba un peligro para mí misma y para mi patrimonio. Pedían tomar el control inmediato de mis cuentas y de la propiedad, alegando que la compra de la casa había sido un acto de delirio. Sentí un fuego subirme por el estómago. No les bastó con echarme, no les bastó con gastarse mi dinero. Ahora querían robarme mi mente, querían quitarme mi dignidad y mi derecho a decidir, solo para poner sus manos sucias sobre lo que me quedaba. ¿Qué pasa, doña Elena?, preguntó Camila, asustada al ver mi cara. Pasa que mis hijos acaban de cometer su último error, dije, arrugando el papel en mi puño. Creen que estoy loca. Muy bien. Voy a demostrarles que la locura y la genialidad a veces se parecen, pero la diferencia es quién gana al final. Llamé a Jorge. Prepara todo, le dije. No vamos a ir al juzgado. Vamos a traer el juicio aquí, cítalos. Diles que acepto someterme a una evaluación, pero que quiero hacerlo en mi casa, frente a toda la familia, para aclarar las cosas. Diles que estoy confundida y asustada, que muerdan el anzuelo. El sábado fue el día elegido. Mis hijos llegaron puntuales, acompañados de un abogado joven, con traje barato y cara de tiburón, y un médico psiquiatra que seguramente habían pagado para que firmara lo que ellos quisieran. Entraron a la sala con esa arrogancia de quienes creen tener la victoria en el bolsillo. «Mamá», dijo Roberto, intentando sonar compasivo,
aunque sus ojos brillaban de codicia. Hacemos esto porque te queremos. No estás bien. Eso de comprar la casa, esas fantasías de empresas, es una señal de que necesitas ayuda. Nosotros administraremos todo por ti. Estarás tranquila. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa del comedor. Llevaba un traje sastre gris impecable, mis perlas falsas y el pelo perfectamente peinado. A mi derecha estaba Jorge, mi abogado, con una montaña de carpetas. A mi izquierda, Camila, tomando notas en una libreta. «Siéntense», dije. Mi voz no tembló. Era la voz de la mujer que había negociado con proveedores duros, que había regateado precios en mercados difíciles y que había criado a 4 bestias. El abogado de ellos tomó la palabra. «Señora Elena, dada su avanzada edad y los recientes comportamientos erráticos, mis clientes solicitan la tutela legal. Si usted firma esto voluntariamente, evitaremos el escándalo de un juicio público». Miré el documento. Era mi sentencia de muerte civil. Si firmaba, yo pasaba a ser una niña a los ojos de la ley y ellos tendrían el control de cada centavo. Antes de hablar de mi salud mental, dije pausadamente, me gustaría repasar algunos números, porque las matemáticas no mienten y los locos no suelen ser buenos con las finanzas. Hice una señal a Jorge. Él abrió la primera carpeta. El día 15 de marzo de hace 3 años, leí, se vendió esta casa por $200,000. El dinero fue depositado en una cuenta mancomunada a nombre de Roberto, Lucía, Miguel y Clara. Levanté la vista. Se suponía que ese dinero era para mi cuidado en el asilo. $150,000 debían quedar en un fondo de inversión para generar intereses y pagar la mensualidad. 50,000 se repartieron ustedes como adelanto de herencia, ¿correcto? Roberto tragó saliva. Sí, mamá, pero las cosas... Silencio, ordené. Aquí tengo los extractos bancarios. Jorge, por favor. Jorge proyectó en la pared blanca de la sala, con un pequeño proyector portátil, las imágenes de los gastos. Junio del primer año, camioneta Ford Ranger, $45,000. Comprador, Roberto. Agosto del primer año, viaje a París y Roma, hoteles de 5 estrellas, $20,000. Beneficiaria, Lucía. Diciembre del primer año, inversión en criptofuturo, $30,000. Pérdida total. Inversor, Miguel. Enero del segundo año, remodelación de cocina y piscina en casa de los suegros, $15,000. Beneficiaria, Clara. El silencio en la sala era sepulcral. El psiquiatra que trajeron se removió incómodo en su silla. El abogado de ellos empezó a sudar. En total, continué implacable, ustedes gastaron el 95% de mi patrimonio en 28 meses. Dejaron de pagar el asilo hace 3 meses, poniéndome en riesgo de indigencia. Eso no prueba que no estés loca, soltó Lucía desesperada, con la cara roja de vergüenza pero aún venenosa. Gastaste una fortuna comprando esta casa a través de una empresa fantasma. Eso es paranoia. Sonreí. ¿Paranoia o estrategia? Me levanté. Caminé alrededor de la mesa. Ustedes dicen que estoy incapacitada, pero una persona incapacitada no funda una sociedad anónima. Una persona incapacitada no multiplica sus ahorros en la bolsa de valores mientras está encerrada en un asilo usando un teléfono prepago. Saqué otra carpeta. Aquí están mis declaraciones de impuestos de los últimos 3 años a nombre de Elena S.A. He generado una ganancia neta de $80,000 solo con inversiones en bienes raíces y préstamos privados, todo gestionado desde mi habitación número 14. Me detuve frente al médico psiquiatra. Doctor, ¿usted diría que una persona capaz de generar un 20% de rentabilidad anual en sus inversiones mientras sus hijos llevan sus propias vidas a la bancarrota sufre de demencia? El médico se ajustó las gafas, miró los papeles que Jorge le extendía y luego miró a mis hijos. Señores, dijo el médico, cerrando su maletín, me parece que aquí no hay ningún caso clínico. Esta mujer está más lúcida que todos nosotros juntos. Yo no voy a prestar mi firma para esto. Con permiso. El médico salió casi corriendo. El abogado de mis hijos se quedó pálido. Esto cambia las cosas, balbuceó el abogado. Quizás podamos llegar a un acuerdo extrajudicial. No hay acuerdo, dije yo, volviendo a mi sitio. Ahora viene la parte que más me gusta.
La revelación completa. Fui hacia la ventana y abrí las cortinas de par en par. «Miren afuera». Roberto se acercó con miedo. Afuera, en la acera, no estaba vacío. Había gente. Estaba doña Juana, mi comadre. Estaba el panadero. Estaba el cura de la parroquia. Estaban mis antiguos vecinos. Eran al menos 20 personas. Todos sabían lo que pasaba. Todos sabían que mis hijos habían intentado declararme loca. Durante los años que estuve fuera, les dije a mis hijos: ustedes nunca saludaron a los vecinos, nunca ayudaron en la kermés de la iglesia. Cuando vendieron la casa, ni siquiera se despidieron de la gente que me vio llegar de novia a este barrio. Pero yo no perdí el contacto. Camila les llevó cartas mías. Cartas donde les contaba todo. ¿Les contaste? Miguel estaba aterrorizado. Les conté que me encerraron. Les conté que me robaron. Y ahora, ellos están ahí afuera como testigos. Si ustedes intentan llevar esto a un juez, si intentan poner un solo dedo sobre mi patrimonio, cada persona de este barrio testificará contra ustedes. Testificarán sobre el abandono, sobre la negligencia. Y con las pruebas financieras que tengo, no solo perderán el juicio, irán a la cárcel por fraude y abuso de adulto mayor. La palabra cárcel flotó en el aire como una piedra pesada. Roberto se dejó caer en el sofá, tapándose la cara con las manos. Lucía empezó a llorar, pero esta vez era llanto de miedo real. Clara temblaba. «Mamá, por favor», suplicó Clara. «No nos hagas esto. Tenemos hijos, tus nietos, mis nietos», repetí con amargura. Esos nietos a los que no trajeron a verme en 3 años porque la abuela huele a viejo o porque el asilo deprime. No usen a los niños como escudo. A ellos los protegeré yo, pero de ustedes y de sus malos ejemplos. Me acerqué a ellos. Los miré desde arriba sintiéndome gigante. Tienen 2 opciones. Levanté un dedo. Opción 1. Siguen con esta farsa legal. Yo los denuncio penalmente. Les quito lo poco que les queda y me aseguro de que sus nombres salgan en los periódicos como los hijos ingratos que intentaron estafar a su madre. Levanté el segundo dedo. Opción 2. Renuncian ahora mismo a cualquier reclamo sobre mis bienes. Firman este documento que redactó Jorge, donde reconocen que yo estoy en plena facultad de mis actos y donde se comprometen a devolver cada centavo que malgastaron en cuotas mensuales durante el resto de sus vidas laborales. «Eso es imposible», gritó Roberto. «Tardaríamos 20 años en pagarte. Entonces más vale que empiecen a buscar trabajo mañana mismo». Le respondí fría como el hielo, porque si fallan una sola cuota, ejecuto la deuda y les embargo hasta los zapatos. Se quedaron mudos. Se miraron entre ellos buscando una salida, pero no la había. Yo había cerrado todas las puertas. Había tejido la red perfecta. Uno por uno, con las manos temblorosas y la cabeza baja, firmaron. El sonido de la pluma rasgando el papel fue la música más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de la justicia. Cuando terminaron, Jorge recogió los documentos. «Muy bien, todo en orden. ¿Podemos irnos?», preguntó Miguel, con voz de niño regañado. «Sí», dije. «Váyanse. Y no vuelvan hasta que yo los llame. Y eso puede tardar mucho tiempo». Salieron de mi casa arrastrando los pies, derrotados, humillados por una anciana de 74 años que solo tenía una maleta y una mente afilada. Al salir, tuvieron que pasar por el pasillo de la vergüenza. Mis vecinos los miraron en silencio, con los brazos cruzados, juzgándolos. Vi a Roberto bajar la cabeza para no cruzar miradas. Cerré la puerta. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio de soledad, era un silencio de paz. Me giré hacia Camila y Jorge. «Bueno», dije, alisándome la falda. «¿Quién quiere café? Tenemos mucho que celebrar y mucho trabajo que hacer». Elena S.A. apenas está empezando a operar de verdad, pero mientras servía el café, una idea cruzó mi mente. Mis hijos habían firmado, sí. Estaban neutralizados, sí. Pero la herida en mi corazón seguía abierta. El dinero no compra el amor y la justicia no siempre cura el dolor de una madre. Sabía que el último capítulo de esta historia no podía ser solo sobre dinero y venganza. Tenía que ser sobre legado. Tenía que hacer algo que transformara todo este dolor en algo hermoso,
algo que mis hijos jamás entenderían, pero que el mundo nunca olvidaría. Me acerqué a la ventana y miré mi jardín. Camila, llamé. Mañana llama al arquitecto. ¿Al arquitecto, doña Elena? ¿Va a remodelar la casa para usted? No, sonreí. Y por primera vez fue una sonrisa genuina, llena de luz. Voy a remodelar la casa, pero no será solo para mí. Voy a convertir esta casa en algo que Roberto y los demás jamás imaginaron. Voy a darles donde más les duele. Voy a gastar mi fortuna en ayudar a quienes sí lo merecen. La venganza había terminado. Ahora comenzaba la revolución. 6 meses después del juicio en mi comedor, mi casa ya no era la misma. Si pasabas por la calle Los Olivos, ya no veías esa casona silenciosa con las cortinas cerradas donde vivía la viuda solitaria. No, ahora veías vida. Veías la puerta abierta de par en par. Escuchabas música de boleros flotando en el aire y olías a pan recién horneado mezclado con café fuerte. Ese aroma que te abraza el alma. Mis hijos pensaron que yo quería la casa para encerrarme a morir con mis recuerdos. Cuán equivocados estaban. La soledad es mala consejera y yo ya había tenido suficiente de ella en el asilo. La transformación comenzó la misma semana que ellos firmaron su deuda. Camila, le dije a mi fiel asistente, que ahora vestía trajes de ejecutiva y caminaba con la seguridad de quien sabe que tiene el futuro asegurado. Quiero tirar la pared de la sala y el comedor. Quiero un espacio grande y quiero rampas en la entrada, no escaleras, baños amplios. Quiero luz. ¿Va a hacer fiestas, doña Elena?, preguntó ella riendo. Mejor que eso, hija. Vamos a fundar una familia. La familia que yo elijo, no la que me impuso la sangre. Gasté una buena parte de mis ahorros en la remodelación. No me dolió ni un centavo. Cada ladrillo nuevo era una bofetada al egoísmo de mis hijos. Pero la verdadera inversión no fue en cemento, fue en gente. Fui personalmente a la residencia El Atardecer Feliz. Entré caminando con mis zapatos de tacón bajo sin pedir permiso. La directora, la misma que me quiso echar por falta de pago, se puso pálida al verme. Doña Elena, ¿a qué debemos el honor?, tartamudeó. Vengo a hacer un retiro, le dije seca, pero no de dinero. Vengo a llevarme a mis amigos. Fui a la sala de juegos. Ahí estaba Mateo, mi profesor de ajedrez, mirando el tablero solo. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos grises. ¿Jaque mate?, preguntó sonriendo. «Jaque mate a la soledad, Mateo», le respondí. «Haz tu maleta. Te vienes a vivir a mi casa. He contratado a un cocinero y necesitamos a alguien que organice la biblioteca. Te pago con techo, comida de primera y dignidad. ¿Aceptas?» El viejo profesor lloró. Lloró como un niño. No solo me llevé a Mateo, me llevé a doña Rosa, la que leía historia y a quien sus hijos visitaban una vez al año. Me llevé a don Luis, el jardinero retirado que se moría de tristeza mirando muros de cemento. Me llevé a 5 abuelos olvidados, que todavía tenían mucha vida en las venas, pero a quienes el mundo había descartado. Mi casa se convirtió en la residencia El Roble, pero no era un asilo, era una cooperativa. Aquí nadie nos trataba como bebés, aquí cada uno tenía una función. Luis se encargaba del jardín. Mis rosales nunca estuvieron más hermosos. Rosa organizaba tardes de lectura para los niños del barrio. Mateo daba clases de matemáticas a los nietos de los vecinos. Sí, los vecinos volvieron a entrar a mi casa. ¿Y yo? Yo era la directora de orquesta. Y entonces empezó la parte de la justicia poética. El primer día de cada mes, puntuales como un reloj suizo, llegaban mis 4 hijos. No venían juntos. La vergüenza no les permitía mirarse a la cara entre ellos. Venían a pagar su cuota, la devolución de lo que me robaron. El primero en llegar ese mes de noviembre fue Roberto. Se veía acabado. Había tenido que vender su camioneta 4x4 y ahora manejaba un auto pequeño y viejo. Trabajaba doble turno en una oficina contable, haciendo el trabajo sucio que antes despreciaba. Entró a mi despacho, mi antigua sala de costura, ahora convertida en oficina. «Aquí está el depósito, mamá», dijo, poniendo el comprobante sobre mi escritorio de caoba. Ni siquiera me miró a los ojos. «Gracias, Roberto. Siéntate un momento». Él se sentó, incómodo. Escuchaba las risas que venían del jardín. «¿Quiénes son?»,
Preguntó con un tono de envidia que no pudo disimular. Es mi familia, Roberto. Nosotros somos tu familia, mamá. Me quité las gafas y lo miré con esa profundidad que solo dan los años. La familia, hijo mío, no es la que lleva tu apellido. La familia es la que te cuida cuando tienes fiebre, la que te escucha sin mirar el reloj, la que no te pone precio. Ustedes son mis hijos biológicos, y siempre los querré por eso, pero perdieron el derecho a ser mi familia el día que me pusieron precio a mí. Roberto bajó la cabeza. Lo siento, mamá. Te juro que lo siento. Estoy pagando. Estoy trabajando duro. Lo sé, y me alegra, porque ese trabajo te está devolviendo la dignidad que perdiste queriendo dinero fácil. ¿Sabes qué hago con tu dinero, Roberto? Él negó con la cabeza. Mira por la ventana. Roberto se levantó y miró. En el jardín, Mateo estaba enseñándole ajedrez a un niño pobre del barrio. Don Luis estaba regalando flores a una vecina. Tu dinero y el de tus hermanos paga la comida de esta gente, paga sus medicinas. Cada centavo que ustedes me devuelven, yo lo invierto en dar amor a quienes fueron abandonados por hijos como ustedes. Ustedes me robaron por egoísmo, y yo uso ese dinero para sembrar generosidad. Es el ciclo perfecto. Roberto empezó a llorar en silencio. Por primera vez en años, vi en él al niño pequeño que se raspaba las rodillas y venía corriendo a mis brazos. Pero yo ya no podía abrazarlo igual. Esa cicatriz estaba ahí. Vete, hijo. Sigue trabajando. Nos vemos el próximo mes. Salía Roberto y entraba Lucía. Ella trabajaba ahora en una tienda de ropa, doblando camisetas 8 horas al día. Sus manos, antes manicuradas, estaban secas. Toma, mamá. Dejó el dinero. ¿Puedo ver el jardín? Puedes verlo desde aquí, Lucía. Mamá, mis hijos preguntan por ti. Quieren venir. Diles que la abuela está ocupada construyendo un legado. Cuando aprendan a respetar a sus padres, tal vez puedan venir a aprender a respetar a sus abuelos. Fui dura. Sí, muchos dirán que fui una bruja, pero el corazón blando cría hijos débiles. Y yo ya había cometido ese error una vez. No lo cometería 2 veces. La fama de mi casa creció. La abuela millonaria que adoptó ancianos, decían en el pueblo. Vinieron del periódico local a entrevistarme. Me sacaron una foto en el porche, rodeada de mis nuevos hermanos, todos sonriendo, todos dignos, todos útiles. El titular decía, El renacer de los años plateados, la mujer que convirtió la traición en un refugio. Ese recorte de periódico lo enmarqué y lo colgué en la entrada. Justo donde antes estaba el espejo, donde mis hijos se miraban para arreglarse el pelo antes de salir de fiesta. Pero el momento cumbre, el cierre real de mi historia, ocurrió en mi cumpleaños número 77, 3 años después de haber salido del asilo. Mis inquilinos me organizaron una fiesta sorpresa en el jardín. Había música, había pastel, había vecinos. Mis 4 hijos fueron invitados, no como protagonistas, sino como espectadores. Les permití venir con mis nietos. Fue extraño verlos ahí, parados en un rincón, viendo cómo otros me celebraban. Viendo cómo Mateo brindaba por mí llamándome la Salvadora. Viendo cómo Camila, que ahora estaba a punto de graduarse de abogada gracias a mi apoyo, me llamaba madre con una naturalidad que a ellos les faltaba. Mis nietos, que ya eran adolescentes, se acercaron a mí. «Abuela», me dijo el hijo mayor de Roberto, «mi papá dice que tú eres muy rica y muy lista. Dice que tú le enseñaste a trabajar». Sonreí y le acaricié la mejilla. «Tu papá aprendió tarde, mi amor. Tú asegúrate de aprender temprano. El dinero es una herramienta, no un dios. Y la gente mayor, somos bibliotecas que arden si nadie nos lee. No nos quemen». Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio agradable de después de la fiesta, me senté en el porche con Jorge, mi abogado. «Elena», me dijo, «tengo los papeles listos. Tu testamento final. Léemelo, Jorge. Quiero estar segura». Jorge abrió la carpeta bajo la luz de la luna. Yo, Elena, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi patrimonio, incluyendo la casa, las inversiones de Elena S.A. y los cobros pendientes de la deuda de mis hijos, pasarán íntegramente a formar la Fundación La Maleta. Esta fundación tendrá como objetivo dar vivienda digna y empleo a adultos mayores descartados por sus familias. Asentí
satisfecha. ¿Y la cláusula sobre mis hijos? Aquí está. A mis 4 hijos biológicos, Roberto, Lucía, Miguel y Clara, les lego la enseñanza más valiosa que poseo, la capacidad de valerse por sí mismos. Su herencia ya fue entregada en vida y gastada por ellos mismos. La deuda que mantienen conmigo será perdonada en el momento de mi muerte para que puedan empezar de cero, libres de carga, pero sin un centavo de mi esfuerzo extra. Firmé el documento. Sentí una paz infinita. No los dejaba en la miseria. Les perdonaba la deuda al morir. Les daba la libertad, pero no les daba el premio. El premio se lo quedaba la fundación. Mi casa seguiría siendo un refugio mucho después de que yo me fuera. Mis rosales seguirían floreciendo para otros ojos cansados. Miré hacia el cielo estrellado. ¿Viste, Antonio? Susurré. No perdimos la casa. La hicimos eterna. Hoy tengo 78 años. Mis rodillas duelen un poco más, pero mi mente es una navaja. Mis hijos siguen viniendo cada mes y aunque la relación nunca volvió a ser tierna, ahora es respetuosa. Me miran con admiración e incluso con un poco de miedo. Han aprendido que a la madre se la honra, no por su dinero, sino por su historia. A veces, cuando cae la tarde y me siento en mi mecedora, veo llegar a algún nuevo anciano, traído por un familiar cansado que busca deshacerse del problema. Yo los recibo en la puerta, veo el miedo en sus ojos, ese mismo miedo que yo tuve cuando vi mi maleta cerrada. Les sonrío, les tomo la mano arrugada y les digo: bienvenido, no te preocupes por tu maleta, aquí no vienes a morir. Aquí vienes a vivir la mejor parte de tu historia. Pero primero, cuéntame, ¿qué sabes hacer que nadie ha valorado? Y así, mientras el sol se pone pintando el cielo de naranja sobre mi casa recuperada, sé que he ganado. No solo recuperé mi vida, creé un mundo donde ser viejo no es un castigo, sino un privilegio. Mi maleta vieja de cuero sigue ahí, guardada en el armario, pero ya no está llena de ropa, está vacía, porque todo lo que tenía para dar ya lo he entregado al mundo.